pero que se ha venido consolidando también de la misma forma. Y usted podrá escuchar aquí en redamf21.com la oferta programática de Radio Red, la que usted conoce, esa estación de prestigio, de confianza y de un gran talento que usted ha venido prefiriendo a lo largo de los años. Vamos a empezar los productores esta tarde. Aquí estamos con usted, Ricardo Silva, Edgar Cruz, Pedro Manzano y un servidor, William Llanes. Nuestros teléfonos están a su disposición, son las 3 de la tarde con 7 minutos, estamos en vivo. Ya Pedro se puso pálido porque le dije que todos los días, ya, porque dijo, oye, ¿qué? ¿Grabaremos algún día, no? Le dije, no, mi Pedro, porque por eso pusimos el programa a las 3 de la tarde. Así es. Para estar aquí todos los días en vivo, acompañándole en su jornada, justamente, si todo pasa de 1 a 3, pues analizando todo lo que acaba de pasar, ¿no? Y presentándole cuál es nuestra perspectiva, nuestra visión de lo que acaba de pasar, ¿no? De todo eso que pasa. Compañeros, qué gusto saludarles. Aquí estamos ya acompañando a nuestros amigos del auditorio y quiero decirlo y lo anuncio oficialmente. En unos meses, vamos a estar al aire en el 1110 de AM, como la gente nos conoce y como la gente quiere. Por lo pronto estaremos en internet y en la aplicación de Radio Centro, pero pronto vamos a estar al aire y empiece a contar para atrás con su reloj. Edgar, Ricardo, Pedro, pues otra vez qué gusto saludarlos. Pues, enhorabuena, la verdad es como la tercera temporada, porque sí, arrancamos en el 1030, luego en la aplicación HD1. En HD2 y luego pasamos a Red FM 92.1 y ahora estamos en la 1110 a través de una aplicación que es temporal. El tiempo se va volando. Sí. ¿Hace cuánto iniciamos este programa? 2 años. 2 años. 2 años y pico, ¿no? Yo creo. Vamos a cumplir los 2 años, ¿no? 2 años. Si mal no recuerdo, en marzo estaremos cumpliendo los 2 años. Sí. En abril. Bueno, mira, parece un mundo de tiempo y ya ha habido una transformación política, económica, social, no solo en México, sino en el mundo. Así es. Desde luego ha sido prioridad México y lo que pasa, ¿no? Alrededor de nuestro país. Pero hemos tocado, compañeros, temas internacionales de todo tipo, temas sociales, culturales, humanos, antropológicos, sociales, artísticos, tratando de estar en el día a día y hablando de la vanguardia, haciendo análisis, yo me atrevo a decir a veces con arrogancia profundos, pero si no profundos, sí tratando de mirar lo que regularmente no se ve. Lo más detallados, ¿no? Posible. Exactamente, digamos, ¿no? Sí. Y pues aquí estamos contentos de regresar, de alguna manera estar en contacto con el público y ojalá que si nos están oyendo, ojalá que si nos están viendo a través de Facebook, pues se manifiesten esas almas. Sí, por favor. Y también por teléfono, 50 95 11 10 es nuestro multilínea, como siempre, con los mismos telefonistas, 50 95 11 10. Está el 01 800 711 11 10. Ahora que nos escuchan, que nos pueden escuchar en cualquier parte del mundo. En el caso del país, el 01800 funciona muy bien, pero de verdad usted nos puede escuchar en cualquier parte del mundo. No es soberbia, no es pretensión, es la verdad. El Internet llega a cualquier parte del mundo. No, su poder es amplísimo. Al igual que la aplicación. Y desde luego, si usted nos quiere llamar, nos dará mucho gusto, pero también a través de Facebook, aquí nos están viendo nuestros compañeros, y nos dará mucho gusto que nos manden algún mensaje, que nos digan, pues que participen, como lo han hecho siempre. Quizá no entraríamos a China o a Corea del Norte. Probablemente no. Pero bueno, 1.300 millones de personas podemos sacrificarlos, ¿no? Por ahora. Fuera de eso todo el mundo, ¿no? ¿O qué otro? Cuba sí ya le entró. Sí. ¿Quién más podría ser que no esté subido? Hay reservados países para la libertad del acceso. Irán es uno de ellos. No sé si Arabia Saudita. Libia, Arabia Saudita no. Pero Libia no sé. Libia. No sé la verdad cómo está ahora. En algún momento, no sé ahora. Pero bueno, pues siempre uno se puede encontrar la manera en cómo encontrarle, moverle al cable y cambiarle. Bueno, ahora, si ya nos preocupa llegar al público iraní, pues entonces quiere decir que ya nos consagramos en todo lo demás, ¿no? Si esa es nuestra preocupación, pues ya que... Cabe mencionar que estamos transmitiendo desde la cabina donde hizo su último trabajo como comunicador Jacobo Zabludovsky, y tú, William Llanes, estás sentado ahí en la cabina azul y oro, así es, el lugar donde transmitía el maestro Jacobo Zabludovsky, que siempre fue una persona de claroscuros. Y obviamente es que en México, para ser comunicador y sobrevivir en esto, pues a veces necesitas a lo mejor cerrar un ojo, de repente voltear al otro lado, y el maestro Zabludovsky siempre supo convivir con el poder, es cierto, y en su momento le tocó la época más difícil. Sobre todo, mira,
esto de salir al aire y decir que hace unas horas había habido una matanza en Tlatelolco, lo único que le quedó fue la ironía. Hoy hubo una tarde soleada en México. Fue lo que se le ocurrió para de alguna manera describir que todo había sido menos una tarde soleada. Para no decir nada y decirlo todo, Así ¿no? Así es. Y salir con lo que lo estábamos platicando hace un momento antes de entrar a esta cabina, su enigmática corbata negra, símbolo del luto que él sentía en ese momento, porque él fue alumno de la UNAM. En ese momento, pues por los caídos en la plaza de Tlatelolco, pues estamos en esta cabina, podemos decir, el último recinto del maestro Zabludovsky. Sí, cómo no, y hay que decir que se siente bien la ubicación, debo decirlo, porque creo que nunca habíamos transmitido aquí. No, nunca. Alguna vez hicimos probablemente alguna grabación cuando fue un estudio, pero estudio de grabación, pero ahora como cabina tiene una ubicación interesante, ¿no? Es decir, en relación con la ubicación del edificio. Pedro, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Pues muy buenas noches. Ahorita comentaba, buenas Son las 3 de estamos la tarde. acostumbrados, No seas así. Estamos tan habituados a salir en estas diferentes etapas que hemos tenido al aire. Y bien decía Edgar, creo que estamos acorde con los nuevos tiempos. Estamos en una nueva cuarta etapa que viene a modo con cuarta esta etapa, cuarta transformación. Para allá iba. Nosotros estamos en una renovada cuarta etapa que coincide con estos tiempos políticos y de renovación de esta cuarta transformación. Pues bien, en este nuevo horario pues esperamos llevar todos estos temas y hablar todos estos temas que nos han caracterizado, ¿no? Mencionabas a Jacobo, pues hay que decir también que el hombre, como aquella frase tan conocida, el hombre es y sus circunstancias, ¿no? No hay que olvidar ese contexto político, social que vivíamos en ese tiempo que le tocó tan difícil vivir a este comunicador, y a veces es fácil señalar, cuestionar, pero hay que entender que el entorno era otro, ¿no? El contexto social eran otros, ¿no? Sí, y ahora tenemos una desafortunada cifra muy alta de periodistas muertos, que ahora, pues, en ese tiempo, en el tiempo de Jacobo, pues era el poder, era el partido, eran quienes detentaban el poder militar. Sin embargo, ahora es la delincuencia. Ahora es el crimen organizado quien se hace cargo de la libertad de expresión de una manera, pues desafortunadamente cruel, porque en el momento en que un periodista tiene la valentía de denunciar alguna mafia, algún trato que hay entre gobierno y delincuentes, en ese momento tiene contados sus días ese periodista, porque seguramente va a amanecer acribillado o simplemente va a desaparecer y nadie se va a preocupar en buscarlo. Hablamos en otra época, hace unos días, sobre eso, sobre un estado fallido. Suena muy, muy exagerado, suena casi a una ficción, ¿no? Pero ¿qué es un estado fallido? Cuando un estado ya no tiene el control de la violencia. Y aquí estoy con ciertas dudas si todavía el Estado tiene el 100% del control de la violencia. No. Y más allá de eso, Edgar, Ricardo, Pedro, amigos del auditorio, el Estado fallido es aquel que no puede garantizar a sus ciudadanos los derechos mínimos, los derechos básicos, como el derecho a la salud, el derecho al trabajo, el derecho a tener una educación de calidad. Todo eso es el Estado de Derecho, todo eso es el Estado, pues. Y el Estado falla cuando no te garantiza eso. Y creo que nosotros hemos ido siendo testigos de cómo se ha venido formando un Estado fallido. Claro, todos los integrantes tenemos la culpa. Tiene que haber respondido, no es nada más uno, ni 4 presidentes. Sí, es un tejido, es un sistema, es un sistema vivo. Eso, pero con el paso del tiempo, el trabajo se ha deteriorado, la calidad del trabajo, la calidad de los ingresos, con lo cual no puedes aspirar a una vida digna. La calidad de los servicios de salud ha desmejorado. Es decir, el acceso a todas esas garantías, a todas esas libertades y a todos esos derechos se ha venido deteriorando. Por lo tanto, sí se puede calificar al Estado de un Estado fallido. No necesitamos que haya una catástrofe como la Segunda Guerra Mundial. No necesitamos que haya un Estado con guerra, un país con una guerra civil. Sí, los más de 100,000 muertos lo justificaría, ¿no? Ni más ni menos, ¿no? El ejército en las calles, ese tipo de cosas demuestran, ¿no? Que el gobierno abiertamente diga, las policías que ellos controlan no tienen la capacidad. Ya no tienen, hay que formar otra. Claro, pero siempre tienen la salida de este concepto de federalismo que es muy interesante, ¿no? Porque dicen, no las controlamos, pero tampoco podemos porque cada municipio se tiene que hacer cargo y cada estado por su parte. Entonces ahí el discurso también luego como que se
se solapa, digamos, ¿no? Entre diferentes actores políticos. Pero solamente quería apuntar eso, mi querido Edgar, porque creo que es importante entenderlo. No tiene nada más que ver con el crimen, o con el crimen organizado, o con la seguridad. Ese es el tema que traigo yo a propósito, el tema de la Guardia Nacional. Lo tocamos al rato, si quieren, porque me parece muy interesante el tuyo. Pero sí quisiera que habláramos un poco, si es posible, sobre el tema de la Guardia Nacional, el concepto de militarización, correcto, el concepto de la ley de seguridad que no se aprobó, que nosotros discutimos en los productores, no, que al final se echó para adelante y luego se echó para atrás. Y tratar de entender... Sí, la Corte la anuló. Eso. Sí. Y yo eso fue durante el Peñato. Sí, señor. Yo les propongo, y al rato lo hacemos si quieren, que hablemos de seguridad, que hablemos de violencia, y que tratemos de entender de qué estamos hablando cuando decimos que una Guardia Nacional va a venir a darle seguridad a la gente. Sí. ¿No? Porque... Y al rato entramos en detalle. Ahí quiero dejar el tema, porque Edgar, tú traes ya preparado un esquema muy interesante con respecto al petróleo en lo nacional y en lo internacional. Sí, es muy curioso, pero el problema que estamos viviendo hoy, tanto en México como en el mundo, se llama petróleo. En México, dijo hoy por la mañana Andrés Manuel López Obrador, que han evitado el robo en 65% menos, se roban menos de diciembre para acá, y que se han podido retener, dice él, ahorrar, no sé si sea la palabra, pero bueno, 5,000 millones de pesos, 5,000 millones de pesos. Y eso me lleva a una reflexión. Estamos hablando, claro, de un robo de combustible, ¿no? Del huachicol, que es muy importante, ahí están las cifras, pero que no se ha abierto el tema como debería abrirse. Yo creo que hay un corredor, como está ya claro, que es el corredor Tuxpan-Jalisco, Sí. que pasa Tuxpan, bueno, que Veracruz, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, Jalisco, toca Michoacán, y es el corredor por donde va el ducto, y hablan de 293 tomas localizadas, 1,022 sin localizar. Clandestinas, por supuesto, sí, y hay 600 tomas ya atendidas o controladas. Bueno, esto es muy importante. El doctor Alcocer, secretario de Salud, habla de 115 muertos después del trágico estallido. Todo eso es fundamental y que hoy es un punto nodal en la intervención de Estados Unidos con Venezuela. El asunto es petróleo. Y Andrés Manuel, me parece, desde todas las mañaneras que veo, un poco ya enjaulado en el tema del huachicol, y no puede rebasarlo, porque no ha podido hacer la escisión para penetrar hasta el fondo, como lo dijo Ana Lilia Pérez, Sí. del verdadero problema del petróleo. Esto es fundamental, los 5,000 millones de pesos, el 65% menos de robo es fundamental, pero otro tema es el tema de la exportación de petróleo, las refinerías que estaban paradas, Sí, señor. y ya es urgente. Aunque sea el proceso legal, ya es urgente empezar a darle nombres a la sociedad. Eso es fundamental. Está causando un estrés innecesario en la sociedad, porque desea saber quiénes son, dónde están. Para robarse 5,000 millones, para tener 1,684 tomas clandestinas, es imposible que no se sepa qué empresas y quiénes están detrás de estos orificios por donde extraen, por donde chupan, por donde maman el combustible. Completamente. Bueno, la PGR dio un número hace unos días de 400 y Exactamente. tantos detenidos. Sí. Un número. Sí. Pero no tenemos todavía nombres y cargos, porque Sí, los cargos correcto. son empleados. Y además son de detenidos, Ricardo, solamente. Todavía no son declarados culpables, ¿no? No, pero aún así Te podrían detienen. darle los nombres, ¿no? No Sí. afecta en nada a la investigación. Creo que detenidos sí. Creo que cuando no se te ha dictaminado culpabilidad o inocencia, por eso protegen las caras de los detenidos y los nombres. Sí, porque eso es un proceso legal. Sí, hasta Si que no se te hubiese declara ese proceso, culpable, no puedes presentar a la persona Sí, como tal. No, pero sí puedes presentar una lista de gente que está Yo siendo pienso que sí. investigada. Eso sí puedes. Yo pienso que sí. No los vas a presentar como culpables, Sí. pero sí vas a decir, se está investigando a toda esta lista de personas. No Sí, sé si se lo- pueda, ¿eh? lo que No sí- estoy seguro, la verdad. lo que Creo sí- que no. Lo que sí hay que decir es que
de alguna manera el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tampoco, cuánto tiempo puedes seguir esperando a decir quiénes son los involucrados directamente, escudándote en esto de la legalidad de proceso. O sea, hay una demanda social, hay una presión social y de todos los sectores, porque al parecer esto no es nuevo. Estamos hablando que Petróleos Mexicanos fue vulnerado, al parecer, de 2 sexenios para atrás. Entonces, aquí estamos hablando que se hizo una estructura paralela, una empresa, un modelo de negocio paralelo a Pemex, donde ¿quiénes son estas cabezas? Obviamente nosotros podríamos decir, bueno, yo esta pequeña empresa o esta pequeña tienda se la dejo a un gerente o a un encargado. Yo creo que las personas que estaban al mando, sobre todo de esta institución que es Petróleos Mexicanos de primera instancia, creo que son las principales responsables. ¿Quiénes fueron los directores de Petróleos Mexicanos en administraciones pasadas? Y de ahí vamos para abajo, y de ahí vamos para arriba. Esto no pudo haberse, esta telaraña de complicidades y de saqueo que hicieron de Petróleos Mexicanos no pudo haber sido por alguna persona, tuvo que haber sido tejido una red de complicidades al más alto nivel. Precisamente por eso que tú dices, Pedro, y por todo lo que se ha dicho en esta mesa en los pasados minutos, yo creo que desde la perspectiva de lo político, en el plano de lo político, el gobierno debe de estar también valorando y debe de poner sobre la mesa la conveniencia, fíjense lo que voy a decir, contrario a todo, la conveniencia de decir la verdad, por el riesgo que se puede correr de desestabilizar al país. Yo sé que todo el mundo quisiera ver nombres y sacrificados, y probablemente todos lo queramos y eso sea una catarsis y nos ayude a decir, bueno, ya estuvo. Y por eso los chivos expiatorios de cada sexenio en donde se metía a la cárcel alguien, y podemos poner muchos ejemplos, y uno de ellos es la Quina, ¿no? Que fue precisamente de petróleo. El otro Díaz Serrano, ¿no? Díaz Serrano, también del petróleo, ¿no? Vinculado con ese tema. Cuando era presidenciable. Cuando era presidenciable, desde luego, pues ahí es parte de la guerra política. Pero a ver, yo me pongo en el lugar del presidente y de su equipo. Sí. Tienen que sentarse y decir, o sea, evidentemente tienen la información, son 4 sexenios. Pedro, tú lo dijiste, hay tomas clandestinas adentro de Pemex. No fuera de Pemex. Hay ductos que están, los ductos principales tienen tripas que desvían y que terminan dentro de las refinerías o dentro de las plantas de abastecimiento de combustible. Es decir, eso está demostrado, son de alta tecnología. Está claro que solamente un especialista que sale de Pemex puede construir una cosa como esas. Bueno, Rocío Nale, nomás te apunto ahí, Rocío Nale dijo el 50% de la gasolina que se vendiera a Huachicol. Sí, 50%. Y no sorprende. ¿Por qué nos sorprende? Bueno, ¿por qué no nos llama tanto la atención? Porque lo dijo Ana Lilia Pérez en sus primeros libros. Y hace años. Y hace muchos años. Sí. Pero claro, nadie lo quiso creer. O la gente dijo, no, ¿para qué te metes en ese problema? Porque probablemente eran del mismo equipo los que no quisieron hablar y los que no quisieron controlar ese tipo de cosas. Hoy en la mañana, Vicente Fox, yo no sé por qué le dan medios, estuvo con Guadalupe Juárez y dijo que en todo caso, si alguien es culpable, son Hertz Manero y Olga Sánchez Cordero. Porque ellos fueron funcionarios de él cuando estuvieron con el tema del petróleo. Entonces, si alguien es culpable, son ellos, ¿no? O sea, para que vean nada más el absurdo. Sí, Andrés Manuel respondió a eso y dijo, no, a ver, en un estado como el que tenemos nosotros, la máxima responsabilidad la tiene el presidente. No me voy a enganchar, pero la máxima responsabilidad la tiene el presidente. No hizo la mano así como quien mueve la olla de atole, y no el equipo que lo rodea. Solo para terminar y para concluir la reflexión que estoy tratando de hacer aquí, el presidente y su equipo cercano tienen que valorar el riesgo, tienen que valorar el costo de realmente abrir el expediente y decir, aquí está la relación de los culpables, porque en una de esas todo el mundo está metido en ello. No sé si me explico. Unos por no haber dicho nada, otros por ser responsables, otros por haberlo permitido, otros por haberlo construido. Y ahí yo creo, si hacemos un análisis de lo que hemos leído en las investigaciones que han hecho Ana Lilia Pérez y otras personas, nos vamos a dar cuenta que las esferas que pueden estar vinculadas o los niveles son del primero al último. Petróleos Mexicanos, la torre de Pemex, los burócratas y los que trabajan en Pemex ganan más mientras más alto están en la torre. ¿Ah, sí? Sí. Qué curioso, de hecho, te pasaron al piso 3. Sí. Yo estoy en el 5. Te pagan por nivel, entonces, ¿en qué nivel estás? No, pues yo estoy en el 39. Ah, caray, ¿no? Entonces, del 40, 45, de ahí para arriba vas ganando más, de verdad, así funciona la jerarquía en Pemex. Yo me imagino que desde el sótano hasta el piso más alto de la torre debe de haber, casi estoy seguro que hay algún involucrado y algún vinculado con el tema de robo de combustible.
El problema es que el gobierno lo ha permitido. El gobierno lo permitió, los funcionarios en el gobierno lo permitieron. Vicente Fox, ¿con qué vergüenza hablas para Eso, decir que otros tuvieron la culpa? Recordemos a los hijos de Marta Sagún, los hermanos de Viesca, que tuvieron tratos con esta empresa Oceanografía, que tuvo contratos con Pemex, contratos a todas luces irregulares, y que se paró la investigación en ese momento para no afectar a los hijos de Marta Sagún. Y todavía me suena en la cabeza aquella frase de Marta Sagún en una conferencia que dio, que le dicen: ¿y usted qué le dice a sus hijos? En inglés, y dice: yo le digo a mis hijos, be the best, be the best. Pero parecía que decía be the beast, ¿no? O sea, porque la verdad resultó una tomada de pelo y un robo al país por parte de esa reluciente familia. Sí, definitivamente. Bueno, entiendo el punto, Willy, y estoy de acuerdo contigo. Hay que guardar cierta... ¿Estás de acuerdo que hay que valorarlo? Sí, hay que controlar un poco la información. También es importante para la estabilidad. Y más si es muy profunda. Esto quizá no solamente sean ejecutivos de empresas o empresas privadas, sino que alcance a políticos que aún estén en cargo, ¿no? Y mucho más grave, que estén en las cámaras, ya sea Senado o diputados. Entonces puede alcanzar nombres que pueden desestabilizar o meternos en un problema muy grave. Estoy de acuerdo. Sin embargo, Roma exige algo de circo. Roma exige que de pronto uno o dos los echen a los leones. Es salud. Eso sí. Parece por eso una te decía tontería, lo de los chivos expiatorios. Ahorita que hablas de senadores, se ha descubierto que los contratos de la construcción de la línea del Metrobús que pasan por Paseo de la Reforma, pues están llenos ahí de intereses y de publicidad que a alguien le convenía, y uno de esos firmantes, autorizadores de esa construcción, pues es ahora senador. Bueno, pues ahí está. El doctor Mancera, ¿no? Ese nombre ¿Se te olvidaba? No, que no se nos olvide. Es que es importante que no se nos olvide, porque ahí está, porque hace declaraciones, y porque, Edgar, lo acabas de decir, porque toman decisiones. O sea, siguen controlando los destinos del país. En cuanto a medios, que algo muy importante que nosotros como comunicólogos no dejamos de lado, son los medios y su comportamiento. He escuchado a muchos comentaristas, analistas inclusive, que no hay tal ataque al huachicol, que lo que en realidad estaba de fondo es que no se compró la gasolina en el tiempo oportuno, y entonces en realidad sí hubo un desabasto, una escasez, y que entonces el gobierno de Andrés Manuel López Obrador lanzó mejor una cruzada contra el huachicol. Bueno, este análisis de verdad es... ¿no? Y entonces los detractores que tiene cada vez menos Andrés Manuel, pero los tiene. Yo a veces soy uno de ellos, a veces. Bueno, es que no puede ser todo blanco y todo negro. No todo tiene que estar bien y no tienes que estar de acuerdo. No son equipos de correcto. Fútbol, con la camiseta, ¿no? Entonces, a veces los detractores utilizan estos argumentos de comentaristas que dicen, no hay tal ataque al huachicol, en realidad no habían comprado gasolina, entonces hicieron la cruzada. Pero eso es una tontería. Lo que se utiliza son los vacíos de información, y es ahí donde a veces el gobierno adolece de dar clara, oportuna y específica la información, porque ves la información que era cierta de los barcos parados en los puertos, que no podían descargar la gasolina ya refinada. Entonces alguien dice, el problema es este, y no el huachicol. No, espérate, ahí los tienen y no hace nada. No hace nada. No, se están revisando también los contratos de cada uno de esos barcos, quién los contrató, quién los compró y cuánto se pagó. Obviamente, si no lo dices en su momento y te tardas 3-4 días, pues surge alguien que va a suplir ese vacío de información, que generalmente es para atacar en la medida de lo posible a lo que se está haciendo. Y una cosa operativa que ocurrió con estos buques que estaban estacionados, por decirlo de alguna manera, o anclados frente a las costas de México, la falta de ductos abiertos para que llegara el combustible a las ciudades importantes, provocó que esos tanques descargaran con más lentitud. Claro, porque tuvieron que descargar en pipas, no en los contenedores para después los ductos. Entonces eso frenó y obligó a los barcos, frenó la carga de combustible en tierra, digamos, y provocó que los barcos se tuvieran que estacionar y que la descarga fuera mucho más lenta. Eso desgraciadamente no se explica. Y yo creo que la sociedad tenemos que aprender a tomar las cosas con un poco más de calma. ¿A qué me refiero?
Hoy nos dicen que no va a haber gasolina y todo el mundo sale. Primero no escuchamos la explicación ni qué quiere decir que no va a haber gasolina. Todo el mundo sale, hace filas de pánico, se acaba la gasolina que está ahí, pero no sabe lo que está pasando. Y uno quiere además que se resuelva en 24 horas. Tenemos que entender que también hay un proceso, todas las cosas toman tiempo, ¿no? Edgar, tú nos invitas a comer una paella a tu casa, porque yo no voy a llegar esperando, si llego temprano, que la paella ya esté lista. Correcto. O si llego en la mañana. Tenemos que esperar. Que llegues con 50 personas, claro, no va a alcanzar. Pues no, claro, tiene que cocinarse, tiene que prepararse, hasta que llegue un momento en el que encontramos los resultados y las cosas cambian, ¿no? Fíjate, hoy lo podemos decir, probablemente parezca ingenuo, pero si los mexicanos hubiésemos esperado 10 días o una semana, 8 días, sin tanto pánico, como lo dijimos aquí, dejen que la gente que necesita gasolina cargue. Si tú no necesitas, no cargues, no hubiera pasado nada. Sí, claro. No hubiera pasado nada. Pero ¿sabes qué siento, Willy? Que también hay un problema de comunicación. Eso, sí, claro. Pero es que tampoco te pueden comunicar todo, Ana. Yo no estoy justificando lo que hizo el gobierno. Lo que sí estoy convencido es que no hubo improvisación. O sea, no dijeron, a ver, lánzate a las tomas y páralas. No puede ser. Un país no se puede controlar así, no se puede gobernar así. Y dudo mucho que los 6 meses de transición y que la presencia del presidente y su equipo ahora en el gobierno haya sido de realmente, se sentaron, se la pasaron dando nota todos los días, confundiendo a la gente con 2 presidentes al mismo tiempo y que no hayan hecho absolutamente nada. No. Nosotros vemos una cosa, nosotros vemos la superficie, la declaración del presidente, la declaración de los funcionarios, pero por ejemplo, para cambiar de caso, para bajarnos un poquito más, el caso de la gobernadora de Puebla y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle. Ahorita se están llevando a cabo las investigaciones. La gente quería que en 2 días ya hubiera un resultado. Sí. Se están haciendo investigaciones en otros países del mundo. Ya se dio un primer mensaje en donde se dijo, a ver, se está investigando aquí y aquí y aquí y aquí. No se dijo nada, pero cuando menos se informó cuál era el proceso, el punto del proceso en el que estaban pasando las cosas. Creo que debemos de ser un poquito más tranquilos con eso, ¿no? O sea, queremos las cosas en 15 minutos. El tema del huachicol no se va a resolver después, si llevamos 24 años con eso, o 18, no se va a resolver en un mes, ni en 3 meses, ni en un año. Va a seguir pasando porque hay una inercia, hay una dinámica muy importante, hay una demanda muy importante, ¿no? Se tienen que arreglar los acuerdos. Yo no me imagino los concesionarios de Pemex, todos aquellos que solamente compraban combustible robado. Por eso hoy en algunos estados del país hay gasolinerías abandonadas, porque ya no tienen a quién comprarle combustible, porque ya no están vendiendo el combustible robado. Y además, ¿cómo vas a decir la Pemex? Oye, yo te quiero comprar gasolina. Y todos estos años que estabas abierto. ¿De dónde la comprabas? Claro. Hoy, de hecho, Ricardo, en la comparecencia que tuvieron en la Cámara de Diputados, varios de los miembros del gabinete de López Obrador, la secretaria de Energía precisamente habla de que desde el 2016 exactamente había muchas gasolineras que no les compraban a Pemex gasolina, desde el 2016. Entonces, Hacienda obviamente también tiene ese resultado de gente que está dándole dinero que tenía ahí y que nunca comprobó de dónde venía, ¿no? Bueno, no sé si llegaron a ver las propiedades y el nivel de vida de los dueños de gasolineras en este país, o gasolinerías, luego hay quien regaña que es gasolineras o gasolinerías. Bueno, era nivel de vida como de jeque árabe, o sea, aviones privados, ranchos, edificios, casas, cuando tenías 3 o 4 gasolinerías, pero además era un grupo de empresarios en donde todos se conocían, y todos pertenecían a este gremio en donde unos se tapan a otros. Y en las comunidades que estaban expensas a este tipo de robo. Y qué curioso que está la gasolinería y el huachicol, la extracción de huachicol está a unos cuantos kilómetros. Claro. Aquí en el sur te la gasolinería. Claro. Pero además, el hecho de que no podías tú decir, bueno, yo tengo, no sé, $2 millones, quiero ser empresario gasolinero. No podías. Había que formar parte de la familia para poder ingresar al gremio, porque pues obviamente todo esto estaba... Es como los taxis y como los peceros y como los camiones. Para tener una concesión de esas tienes que formar parte de las cofradías que han formado ellos. Es un tema siniestro. Es que imagínate 5,000 millones de pesos en lo que hay 2 países meses. que no ganan eso, hay países que ese no es 5,000 millones. Y cuando fue la explosión del ducto, vemos las camionetas. Oye, oigo un compañero
en el micrófono que dice, en una hora lo cierras. No, pues son kilómetros y kilómetros de tubería. No es cerrar la llave del agua. Y Pues no, claro tarda que no. horas en dejar de pasar el combustible. Claro, ya salió. Entonces claro. tú cierras la llave, pero el agua que está en la manguera Claro, pues va a eso tardar en salir. claro. Son kilómetros En una de hora, ese pero en recado, fin. Ves las camionetas y ves la infraestructura y la logística, unos tramos del tamaño de las camionetas, como que hechos a la medida del vehículo. Bueno, te das cuenta que ahí había realmente una infraestructura y no era gente pobre, gente pobre sedienta y muerta de hambre con las cuencas de los ojos hundidas, queriendo comer pan y entonces yendo por un par de litros para comer ese día. Además, a mí que me expliquen, si yo voy con mi cubeta a la toma clandestina, ¿dónde vendo esa gasolina? Claro. ¿Qué hago con ella, por favor? Si tengo 2 bidones en mi casa, ¿qué hago con ellos? ¿A quién se los vendo, hombre? Esto es muy importante porque los 115 muertos, de una manera, murieron los que murieron en el lugar de una manera, en un infierno. No hay otra forma de decirlo. Y la gente que está todavía en los hospitales sufriendo y quienes murieron en los hospitales debe ser una muerte terrible. Sí, hombre, el estar quemado debe ser una cosa muy dolorosa. Dijo Hertz Manero prácticamente a las 24 horas cuando le preguntaron, bueno, ¿esto fue planeado? Por supuesto, es una decisión al ducto. Al ducto, claro. Y hay testimonios de que se abrió el ducto, empezó a correr el río de gasolina y hubo personas que en redes sociales o en el pueblo cercano fue decir, hay gasolina gratis. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Entonces, hay gasolina gratis. Claro, la gente estaba viviendo pues una sequía de gasolina, ¿no? Pues por supuesto que fueron de manera inocente, ¿no? Dicen, pero ¿cómo se pueden arriesgar? ¿Cómo van? Perdón, pero es que no hemos entendido que el nivel educativo en México es muy bajo, que la información es muy mala. Y la necesidad es enorme también. La necesidad es enorme y que ahí nos dice no ha habido una campaña o ya la empezó a haber sobre si hay un ducto abierto no se acerque, ¿no? Pero no la había. Aun cuando también los soldados les estaban diciendo Además, que había peligro, o sea, correcto, realmente sí. también es una inconsciencia también la que hay, ¿no? Creo que ojalá a partir de este evento esas comunidades que de alguna manera protegen, porque es la verdad, sí, protegen al crimen organizado. Claro. Tomen conciencia de que son sus familias y sus vidas y que no hay vuelta atrás después de que tomas una decisión de ir a tomar el combustible de esa manera como lo estaban haciendo. ¿Cuál fue, al ser planeado, cuál era el efecto? Poner contra la pared al Estado mexicano, Mira lo que hiciste, al gobierno. claro. Ahí está. Para el asunto contra el huachicol. Más de 100 muertos, escuché a otros comentaristas. Próximamente ya voy a empezar a decir los nombres. Hoy no. No tiene publicidad. Sí, es darles importancia y además no la tienen. Es que tienen que parar ya la lucha contra el huachicol. Ya no puede ser, ¿no? Bueno, porque hay más de 100 muertos y esto ya es suficiente, ¿no? Creo que el asunto era ese, generar un efecto adverso a la decisión de atacar la corrupción, que de hecho no están atacando a la corrupción en su profundidad. No, claro que no. Están todavía, digamos, a nivel superficial. El verdadero asunto es escuchar y ver los contratos de venta de petróleo. Bueno, y también estás tocando Sí. el dinero, como dice Willy, El siempre dinero. sigue el dinero. Follow the money. Sí, ahí está. Exacto. Y también que es el crimen organizado el que está dejando de ganar. Y entonces ahí le estás tocando otra cuestión que es muy peligrosa. O sea, Es que fíjate, ahí acabas de tocar algo ¿no? importante. Eso es lo que no sabemos como sociedad. O sea, sabemos que están involucrados en este saqueo, están involucrados huachicoleros, gente del crimen organizado, empresarios, altos funcionarios, pero no sabemos bien a bien, si tú quieres, los porcentajes o hasta qué punto o cuál es la participación de cada uno de estos grupos que está involucrado en ese saqueo. Yo sí pienso y estoy de acuerdo con lo que comentaba hace rato Ricardo, en el sentido de que hay esos vacíos de información, y ante esos vacíos de información se presta mucho a que uno lo cubre muchos escenarios, muchas teorías de la conspiración, pero yo creo que el gobierno se está tardando, desde mi punto de vista, al no salir adelante y decir esto es lo que está pasando,
estos son los dueños de gasolina. ¿Por qué no sabemos quiénes poseen estas gasolineras? Yo pienso que es una mala estrategia de comunicación ahí. Correcto. Creo que todavía está faltando mucho. Tendrá que ir ajustando, pero sí es importante que lo corrija. Es que, Araceli, el estratega de comunicación, la Dirección General de Comunicación Social es Andrés Manuel. Es lo que él dice. Oye, todos los días es un maestro de ceremonias. Sí. Y trae atrás a los artistas. Y ahora con ustedes. Y ahora con ustedes, ¿no? Bueno, ahora ya les pusieron sillitas porque los tenía parados 2 horas ahí. Y hay gente grande. Y hay que también tomar en cuenta eso, los muy temprano. Ya son octogenarios varios. Ahí María Luisa Alcalde es la que hace el equilibrio porque es millennial. Pero de ahí en fuera ya están grandecitos. Y hay que cuidarlos. Tranquilos. Bueno, pero él es el director de comunicación social, quiere marcar la agenda y la está marcando, es decir, los temas que le son importantes son los que hay que hablar. Ahí es donde hay que dar la vuelta, y ahí es donde los periodistas que están ahí en la conferencia tienen que empezar a preguntar otras cosas para hablar de otros temas que están pendientes, ¿no? Pero por eso hay mala estrategia de comunicación, porque no hay una planeación de comunicación social correcta, bien dirigida, con los temas a informar y comunicando abiertamente como es, ¿no? Ahora, también los medios debiéramos empezar a abrir esa agenda, lo hemos dicho varias veces. Los periodistas que asisten a esta conferencia, que creo que tiene acceso cualquiera que se identifique como periodista o miembro o participante de un medio de comunicación, creo que puede entrar, no lo sé, no lo he investigado, no creo que pueda ir a ninguna mañanera, porque yo estoy dando clases a esa hora, pero creo que también los medios tienen que empezar a cambiar, darle la vuelta y empezar a hacer preguntas sobre esos temas que consideran que son importantes. Yo estoy seguro que si nosotros ahorita pudiésemos planear una agenda, sacaríamos cada uno un tema para ir a preguntarle mañana al presidente. Decirle, oiga, está muy bien lo del huachicol, está muy bien lo de el aeropuerto, que ahora ya parece que lo vuelven a destapar, pero también están estos otros temas que nos importan mucho. ¿Qué tiene que decir al respecto de A, B, C, D? Pero ahí jefes de información, ¿dónde están? Directores de noticias, ¿dónde están? O los mismos periodistas por iniciativa propia, no sea que los vayan a regañar, ¿dónde están las preguntas también que son importantes para la sociedad? O los periodistas independientes, lo que quiera que eso signifique, porque yo veo que cualquiera puede preguntar, entonces hay que preguntar las cosas, no solo que están ahí en las 8 columnas de los periódicos que están con el presidente o en contra de él, sino lo que nosotros pensamos que es importante desde nuestra visión y nuestra sensibilidad. Y una cosa que me llama mucho la atención que tiene que ver con la percepción, Ricardo, a ti que te gusta mucho este tema de los símbolos y los significados y todo eso, Pedro habla y dice, es que está, no te estoy señalando, simplemente es porque así lo tiene la sociedad concebido, pero de pronto decimos el crimen organizado y luego Pedro dice, y los empresarios y los no sé qué. No, señor, el crimen organizado es una figura que incluye a personas que se dedican a diferentes actividades. Por eso es organizado. El hecho de que seas un empresario no quiere decir que no puedas ser criminal. En el momento en el que le fallas a tu país, en el momento en el que vas en contra de la ley, en el momento en el que cometes un delito, te conviertes en un criminal. Entonces, el crimen organizado incluye sindicalizados, empresarios, amas de casa, padres de familia, estudiantes y gente que no tiene nada que hacer. Hay que tener cuidado con eso porque si nosotros decimos el crimen organizado, pareciera que es un grupo de personas todos mal encarados, ¿no? Todos malos, además, que si a la primera que estás en contra de ellos, lo primero que hacen es matarte. No, señor, el crimen organizado come en los mejores restaurantes, utiliza aviones privados, tiene casas, como lo dijo Ricardo, ranchos enormes, y nos dan la cara, Nos han dado discursos y han estado enfrente de nosotros y se pasean en la calle con guaruras y salen en los periódicos y salen en la tele. Esos también son el crimen organizado. Cuidado, porque si hacemos esa separación, entonces al rato vas a decir, no, porque él es un artista. Sí, pero si el artista cometió un delito y forma parte de ese diagrama de flujo en donde se cometen estos crímenes, eso es crimen organizado. No sé si me explico lo que estoy tratando de decir. Ricardo, probablemente tú me podrías ayudar a dejarlo más claro. No, pero antes nada más hacer la acotación. Sin embargo, en este país, para que esos empresarios de cuello blanco que están haciendo actividades ilícitas, pues tiene que haber todo un proceso penal y se les debe de comprobar que efectivamente
son personas que cometieron algún delito. Mientras tanto, son presuntos, no podemos decir que abiertamente no se les ha comprobado nada, son gente que conoce la ley, son gente que paga... Los vacíos precisamente, si no tenemos información clara y si no nos da tiempos, porque a lo mejor no te van a decir en este momento pues que está abierta la investigación, que fulanos sutanos están siendo investigados, porque si no sabemos que en este país la gente se pela, la gente se va, pero sí podrían decirte, por ejemplo, que en 6 meses o en 5 meses o en un año a lo mejor o antes de que termine el sexenio se van a tener nombres, juicios y gente encarcelada, claro. Y eso a lo mejor nos tendrá un poco tranquilos, pero desafortunadamente estos vacíos de información hacen que tenemos una prensa que está a favor o en contra. Hemos perdido esta prensa que busca la verdad, sea cual sea, me convenga o me guste a mí, pero queremos saber la verdad, pero si estoy a favor. Y si no estoy a favor, entonces no quiero saber nada. Ese es un problema, porque no tenemos, y ustedes lo están diciendo, en las mañaneras, no tenemos periodista de trayectoria que haga la pregunta puntual, porque los periodistas de trayectoria no están ahí a las 6 de la mañana. Ya estuvo ahí Ricardo Rocha. Ajá. Pero Ricardo Rocha, ya sabes. Bueno, pero Ricardo se fue a lucir. Bueno, Ricardo se fue a lucir, la verdad. En este camino insólito de flores del periodismo. Y no, güey. Bueno, no se trata de eso. Dice Delfino Cano, que está en algún lugar de Estados Unidos. Dice, hola, Delfino, buenas tardes. Respecto al tema que están tocando, hay muchos jefes de esta gente que viven en McAllen y hacen sus desmanes y regresan a dormir tranquilamente. Pero, ¿de qué gente, de quién habla? Es el petróleo que es el tema principal, ¿no? Puede ser, sí. Dice, en Madero, Tamaulipas, hay muchas tomas conocidas por todas las autoridades. Claro. Felicidades. Porque además es fácil. ¿No has visto los videos? Digo, no quiero dar malas ideas, pero tú buscas en YouTube cómo extraer la gasolina de los ductos. Lo haces en segundos. Lo único que tienes que estar seguro que en ese momento no está pasando la gasolina. Correcto. Pero lo haces en segundos. Si está pasando la gasolina, los que saben, le tienen que meter otro líquido para regular la presión y para mantenerla igual. Bueno, y entonces no se detectan las salidas. Es que así están las tomas clandestinas profesionales, digamos, así están hechas, ¿eh? O sea, saben cuándo pasa el ducto. No, es un tema de ingenieros. Claro, es un tema hiper especializado. Porque aparte, por ejemplo, no es que vas por la carretera y me bajo y digo, yo creo que por ahí está el ducto. Por ahí pasa el ducto. Aquí perforo. Están a 3 metros de profundidad para empezar. Para empezar. Sí. Entonces, tiene que ser alguien de adentro que te dice el lugar, las coordenadas precisas para que sepas dónde está ese ducto. Y está el que lo hace, el que lo fabrique, y luego está el estúpido que lo explota a como Dios le da a entender. Claro, porque, parafraseando al sociólogo Jonah Hamwick, él dice, la estupidez humana es el depredador de nuestro tiempo, es la selección natural. Un ejemplo muy fácil, hace 2 años 250,000 personas murieron por arma de fuego en el mundo, 250,000 personas. De diabetes murieron 1,300,000, quiere decir que mata más ahora el azúcar que la pólvora. Y el azúcar la escogemos, la compramos, no la metemos nosotros. Lo decides tú. Tú lo decides. Entonces, es la estupidez humana, la selección natural de nuestro tiempo. Entonces, sí, está el que abre la toma con conocimiento, pero el que ya vio, el que se dio cuenta, al rato regresa con sus bidones y tenemos tragedias como la que fuimos testigos. Entonces, desafortunadamente, sí vivimos en un país donde hay hambre, pero sobre todo vivimos en un país en donde hay una ignorancia increíble. Yo de entrada, yo no podría comprar un combustible que sé que costó vidas. Y sin embargo, hay gente que dice, bueno, es Huachicol, es más barato, lo compro. No me importa de dónde viene, no me importa qué pasó, pero a mí me va a costar 2 centavos menos. Ahí es donde empieza entonces la desgracia de esta sociedad, en donde lo que importa es que el que tranza avanza. Tristemente, esa es la idea, ¿no? Esa es la idea que se tiene. Insisto, yo pienso que el asunto profundo es el del petróleo. Desde luego México es un país productor y exportador de petróleo. Estados Unidos, nuestro principal consumidor o cliente, está eso dentro del tratado. Y dice Andrés Manuel, lo ha dicho en varias ocasiones, tenemos más petróleo del que creemos y no se está explotando como debería explotarse. Una industria que estaban desmantelando y que es alma y corazón de México. Y yo pienso que es eso. Se desmanteló para hacer la supuesta reforma energética, para entonces vender toda esa infraestructura a empresas extranjeras. O sea, todo fue planeado a lo largo de los años.
no podemos, no sabemos, qué ignorantes nos ya hemos no hay, vuelto. ya se va a acabar además, ¿no? Traigan a los españoles, porque ellos sí saben. Parece una renacionalización del petróleo, ¿no? Es nodal, y esto va a establecer una relación con Estados Unidos y con el mundo. No es cualquier cosa que hoy el gobierno se manifieste por no intervenir en Venezuela y mostrarse como independiente. Hoy mencionó el artículo 89 de la Carta Magna, fracción 10, donde dice no intervención al derecho de otros pueblos. Porque efectivamente lo que está en Venezuela, independientemente si Maduro o Guaidó, lo que está en Venezuela es el juego del petróleo. Estados Unidos, y me permito decirlo así, y sus coristas, como son Colombia, Brasil, Ecuador, Canadá, Argentina, Australia, Reino Unido, ya Alemania, la Unión Europea convoca, ¿no?, a que se abra el proceso de elección. Y algunos legisladores están diciendo que no puede ser que Juan Guaidó se proclame como presidente, digamos, interino, ¿no?, que no es constitucional, y hay otros que dicen que sí es constitucional porque al ser el presidente de la Asamblea Nacional y no haberse presentado Maduro, entonces hay un vacío y él puede entrar. En fin, está esta entonces disyuntiva. no hay un viso de democracia en ese proceso. No hay ni en uno ni en el otro, ¿no? Pero lo cierto es que sí hay una población que lo apoya, y aunque claro, nos duela, mientras ellos todavía no definan, no podemos ni siquiera opinar. A mí me parece correcto, vergonzoso que apoyes a uno o a otro. Me parece perfecto, Porque exactamente. No podemos invadir. Es un asunto interno. Totalmente, absolutamente. Pero está el interés político y económico, que es el petróleo, ¿no? Y que Trump está moviendo sus hilos precisamente para meterse ahí y sacar beneficio como toda la vida, ¿no? Claro, ¿podríamos dedicarle un momento al público que está en, por favor, en señor. Facebook? Este es un tema que vamos a seguir gente tocando. Y tenía, Willy, si me permites, no lo vamos a tocar hoy, otro tema, que es el de Yalitza Aparicio. Yalitza Aparicio. Bueno, ya está, Roma, ¿no? Pero ese es un tema que vamos a tocar después. Después lo tocamos porque tiene muchas aristas. Sí, hombre. A ver. Venga, Ricardo. Delfino Cano, felicidades. Esa ya la leímos. Ya la leímos. Esa. Todas las de Delfino Cano, porque son varias. Bueno. Gracias, Delfino. Es que es un primo que no veo hace cuando menos 40 años. Y estaba buscando cómo comunicarse. Es mi primo. Entiendo. Bueno, Marga Noriega, qué gusto escucharlos. Saludos. María Antonieta Mejía Ramírez, qué alegría escucharlos. Lourdes Santiago Chávez, también los estoy viendo. Ay, qué miedo. Son todas las que puedo ver yo, no sé si ustedes... Es que yo no tengo ahora aquí un dispositivo para poder leerlas, y estamos esperando el mecanismo para imprimirlas, pero sabemos que hay mucha gente que nos está escuchando, que está reaccionando, que están participando, y si nosotros siempre hemos dicho que son la parte más importante, pues tenemos que voltear a verlos, saludarles y agradecerles evidentemente que hayan estado al pendiente de cuándo regresamos y cuándo estamos aquí. ¿Tienes algo más, Ricardo? Sí, Amalia Rivero dice... está bien, Amelia, de ser, ¿no? Amelia Rivero, perdón. Dice que el horario está buenísimo y que nos está viendo. Gracias. Que harán una colecta para pagar, para que todos podamos estar al aire. Bueno, pues está bien. Sin duda, Edgar, has puesto un tema en la mesa que es el de esta parte del racismo, que parte del tema de Yalitza Aparicio, y también los prejuicios y también la influencia que tiene el cine para marcar agenda, que me parece que ha sido trascendente, ¿no? Pero la sorpresa de que, una indígena está nominada, ¿no? La sorpresa misma. La sorpresa misma es una ofensa. Es una ofensa, estoy completamente de acuerdo. Imagínate, Carlos, un negro nominado al Oscar. Como pasó con Obama, un negro para presidente. Perdóname, no debe haber mucho cuando la sorpresa. primera vez que Halle, no me acuerdo la que hizo de Gatúbela, ganó el Oscar. Halle Berry. Lo celebraron porque era la primera vez que se ganaba, o sea, realmente ha sucedido. Tristemente en la historia, sobre todo en los Estados Unidos, está el registro del primer actor negro que ganó un Oscar, ¿no? Sidney Poitier, por El maestro con cariño. Y desgraciadamente se tiene ese registro, la primera vez que el primer negro hace algo. Eso me parece deleznable, me parece de lesa humanidad, me parece que es una ofensa para todos y que nos habla de lo desgraciados que podemos ser
a la hora de relacionarnos, de convivir y de pensar en los demás. Y la vuelven a usar. Y la película relata claro. cómo usas a una mujer indígena en la servidumbre y la vuelven a usar. Ahora en serio, ahora más allá de una película, ahora es en serio, ahora está en las portadas de las revistas del Jet Set, ¿no? Pero a mí que me usen, mi querido Edgar. A mí no me interesaría, Oye, a mí si me van a poner en portada, si me van a dar una lana y me voy a mí no me importa. Yo creo que los que nos espantamos somos realmente los que estamos detrás, abajo, todavía metidos en esta maraña, de que vemos a una oaxaqueña allá arriba donde la mayoría de nosotros, perdónenme, no vamos a llegar. Yo creo que lo importante es ella, y si a ella no le importa, claro, bien por ella, ¿no? Y además porque también está poniendo un tema de las empleadas domésticas nuevamente en el ojo de todos nosotros, que fue algo que ya se debía de hace mucho tiempo y una lucha que han tenido ellas de hace años. Y creo que la película vino de alguna manera a poner nuevamente el reflector en ese tema y a que se hablara de ello otra vez. Entonces, bienvenidos, es así, ¿eh? Yo creo que finalmente en esta vorágine de noticias que tenemos todos los días y de temas y de frentes abiertos que tenemos, eso es algo que es vital también. Pero, y que es una parte de la población que ha estado olvidada y rezagada y que se le ha dado vueltas al asunto de legislar y de que tengan los derechos como cualquier otro empleado, de tener un seguro social y de tener un trato justo. No, totalmente de acuerdo. Lo único es que es un chispazo mediático, es marketing. Y en 2 meses se nos va a olvidar. Y Vogue regresará a sus portadas habituales, claro, al prototipo de la belleza. Esto es un fenómeno absolutamente incidental. Ese es el oportunismo. Pero si el cine es eso, el cine es fantasía, ¿qué tiene de malo eso? Al final de cuentas. No, ¿Qué perdemos? ¿Qué pierde ella? ¿Qué perdemos todos? Al contrario, si es abusada, creo que lo va a aprovechar. Y si está bien dirigida, te voy a decir te voy a decir qué creo yo que perdemos, mi querido Ricardo. Venga. Yo creo que perdemos muchas cosas en el momento en el que se destapa todo el nivel de ignorancia que tenemos y el nivel de amoralidad y de falta de respeto, de desprecio que nos tenemos entre los mexicanos. Bueno, eso es un problema de nosotros. Sí, o sea, independientemente de la actriz, independientemente de la persona, independientemente del cine. A mí sí me preocupa mucho ese tema, que la gente inmediatamente empieza a verse reflejada en ese fenómeno, y he visto una cantidad de memes que además me parecen absurdos. Creo que si somos una sociedad que construye su opinión pública en función de los memes, estamos perdidos, ¿no? De verdad, creo que eso es lo que perdemos. Sí. Se ve lo peor de la sociedad. Los que se creen muy nice, los que fueron educados en escuelas con pensamiento religioso y de derecha, despreciando a una persona que para mí es una persona tan hermosa como la que más. Que en el momento en el que empiezas a hacer esas distinciones, empiezas a cometer un error de discriminación y de marginación. Eso es lo que a mí me preocupa. Y la otra cosa que me da risa, porque digo, mal, lo siento por los que lo consumen, que no se dan cuenta, el oportunismo de las grandes marcas, de las grandes editoriales, de las grandes revistas que dicen, órale, aquí vendemos 2 millones de ejemplares, sácate la chava la foto. Es de mercadotecnia, ¿no? Eso. No, por ella está muy bien, es su decisión, y qué bien, tendrá ella sus manejadores. Exactamente. Pero el problema no es ese, el problema es en qué condición está el mundo indígena y en qué condición está el mundo indígena que vive alrededor de Hollywood. Pero ella ya no está, ella está por encima. Por supuesto. Ella es extraterrestre. Por supuesto. Esos 2 millones que van a comprar, del mundo rural. Esos 2 millones a los que la mercadotecnia les llega, pues somos cada uno de nosotros. No son de fuera, no son extraterrestres. Bueno, yo no compro la revista, ni la compraré. Pero tienes razón. Le iba a dar, no, es más, te regalo mi suscripción. Bueno, tengo una llamada para que vean hasta dónde nos escuchan gracias al internet. Y Yasmín Boris nos llama desde Cancún. Dice: señores, felicito su programa de los productores, me encanta. No dejen de transmitir la radio hablada. Saludos. Eso. Saludos, Yasmín. Gracias por bueno, eso hay que agradecer la voluntad, a tu gestión, Willy, a la voluntad de Grupo Radio Centro de considerar esta programación como un emblema de la radio en México, que yo estoy seguro, no solo en México, sino es una de las mejores programaciones que hay en la radio. Lo digo porque tengo una aplicación que me lleva por la radio de todo el mundo y habitualmente en las noches de insomnio la sintonizo y encuentro que la programación que tiene Radio Red en México es de las mejores. No, porque ¿sabes? No, tienes razón. ¿Sabes por qué? Al cabo que viene Ramón Pieza y seguramente podemos ganarle
unos minutitos a mi querido Ramón. Vamos a guachicolearle. Vamos a guachicolearle, a tapinarle unos, porque el tapín es más fino que el guachicol. Entonces mejor súbanse el nivel. Sí, hasta para eso hay clasificación. Hay que traer a Ana Lilia para que nos explique la clasificación del robo de combustible. Lo que te quiero decir es que sí, desde luego, una radio como la nuestra tiene tanta calidad, y no quiero sonar soberbio ni presumido, pero de verdad, la radio de nosotros, la radio hablada, tiene tanta calidad por los problemas que tiene este país, por la condición en la que se encuentra este país. Yo escucho una estación que se llama News Talk Radio, es el 1010 de amplitud modulada en Canadá, en Toronto. Si escucharan ustedes los temas que trata la estación todos los días, que tienen el teléfono abierto y dicen, a ver, un tema que escuché el otro día. Sí. ¿Cuántas veces has comprado un vestido en una tienda que ya estaba usado? O sea, que porque tú te compras un vestido y si no te gusta lo regresas, ¿no? Sí. Pero hay gente muy inteligente que se compra el vestido, y se va a la boda y luego lo regresa, pues ya no lo quiero, ¿no? Bueno, esos son los temas que tratan en países como Canadá. Profundos. Pero creo que todos esos porque esa es su cotidianeidad, Ara. Es que a eso me refiero. Esa es su cotidianeidad, sí. ¿Me entiendes? O sea, eso es lo que ellos viven. Una nota que fue importante durante más de una semana fue un accidente de un señor que chocó, que lastimó a otra persona, y que cómo iban a resolver ese problema, si lo iban a hacer responsable o no, si era culpa del otro, del peatón, o no sé qué. Pero claro, porque cada quien su realidad, ¿no? Fui a Vancouver a tomar un diplomado de periodismo y nos decían, es que aquí no tenemos temas, a veces nos tenemos que ir a los aeropuertos a ver quién llega, a quién podemos entrevistar, porque todo está bien. Es que eso es lo que son temas mínimos, ¿no? Sí, por favor, Ricardo. Graciela Vázquez, hola productores, no siempre podré oírlos en vivo, por lo pronto hoy es un gustazo escuchar Debate Inteligente. Y gracias. Claudia Villanueva desde Oaxaca de León, Oaxaca, saludos a todos. Gracias. Cerca de María Sabina. Por último, Patricio Nuevo México, saludos a todos, qué gusto escucharlos, los escucho por la aplicación. Gracias, Patricio. Ricardo, Araceli, Edgar, gracias, Pedro, Willy. Gracias a usted, gracias a todos los que están con nosotros, gracias por permitirnos acompañarle. Escúchenos por favor todos los días a partir de hoy a las 3 de la tarde. Somos los productores en el 1110 de AM, pero ahora por internet, redamf21.com, redamf21.com. Por favor, recomiéndeselo a sus amigos, y si no le gusta, recomiéndeselo a sus enemigos. Y de verdad, ayúdenos, por favor, a que todo el mundo sepa que estamos aquí con la programación habitual de Radio Red. Gracias, buenas tardes. A continuación, Ramón empieza con Entornos. No se salga de la red. Está grabado, ¿verdad? Sí, Ramón está un poquito más largo, ¿verdad? Además, es que es una hora completa. No les hice señas si querían corte porque estábamos bien. Estábamos bien. Pase usted. Hay que despedirse de nuestros amigos de Facebook. Salud. Adiós. Mañana a las... Hasta mañana. Hay que ampliar el tema de Roma. ¿Ya se pudo imprimir entonces?